Bueno, ayer nos llegaba un comunicado en el que se informaba que el Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia, el CEJUP, está realizando asambleas con retención de tareas de 2 horas desde hace más de 10 días, y esto es a raíz de la decisión unilateral del Superior Tribunal de Justicia de haber otorgado un aumento del 10% mensual, y que ese aumento se diluye con la inflación reinante y cada mes vuelven al punto de partida, según lo que establece el comunicado del CEJUP. Así que la hemos llamado a Alicia Ponce, la secretaria general del CEJUP, que es a quien tenemos del otro lado en la línea. Alicia, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. Hola, Gonzalo, un gusto en saludarte. Gracias por contactarme. Igualmente, gracias por atendernos. Alicia, bueno, está complicada la discusión salarial. No hay ni discusión, me imagino. No, claro, en realidad lo que desde el año pasado, esto no es ni más ni menos lo que viene pasando hace muchos años, sí. Que es que el Superior Tribunal resuelve, inaudita parte, otorgar los aumentos que considera pertinentes para todos, ¿no? Entonces, dentro del Poder Judicial hay 2 sindicatos. Nosotros no somos llamados, porque no tenemos paritaria, a una mesa de negociación. Y así no la tuviéramos, no tenemos paritaria, tranquilamente podrían hacer uso de esa facultad de diálogo, ellos que tanto pregonan la escucha activa, ¿no? Y poder analizar entre todos los actores de la administración judicial en qué situación está cada sector, ¿no? Porque, como no sé si sabrás, dentro del Poder Judicial trabajan 969 personas en toda la provincia. De esas 969, 116 tienen cargo de juez hasta ministro. Ok. Y lo que nosotros decimos y lo que planteamos y por lo cual estamos llevando adelante las asambleas es, nosotros queremos que esas 116 personas que cobran por arriba de los 5 millones de pesos hasta 10, 11 millones, generen un aumento de un 5%, suponete, de la masa salarial que ingresa, y el 15% se lo otorgue a los que menos ganan. Nosotros tenemos ingresantes en el Poder Judicial y muchos, ¿no? Con un salario de 650.000 pesos. Ese es el salario de un ingresante. De un ingresante. Ajá. Ahora, con estos aumentos, ¿no? Estábamos en 490, sí. Un ingresante sin antigüedad y demás. Y tenemos muchos ingresantes porque la modificación de las leyes, ¿no? De las leyes de jubilación, jubiló a prácticamente el 90% de la planta que ingresó hace 30 años a trabajar al Poder Judicial. Uh-huh. Hablo de trabajadores que no son funcionarios. Sí, ¿no? Entiendo, sí. Entonces, lo que le pedimos que en esta época excepcional, como ha pasado en otras etapas en estos 30 años, se desdoble ese dinero, se distribuya de manera equitativa, teniendo en consideración, ¿no? Los que menos ganan, los que ya están en estado de vulnerabilidad, porque su salario no llega a la canasta familiar que hay en la provincia de Tierra del Fuego. Uh-huh. Ahora, a eso, sumale que nosotros tenemos realidades bastante difíciles de soportar habitacionalmente, sí. Más Ushuaia que Río Grande, ¿no? Porque Ushuaia no tiene tanta política al respecto cuando se trata de que un ciudadano salga a buscar alquileres, como sí tal vez lo hay en Río Grande, donde hay compañeros que ya vuelven, ¿no? a reacomodarse en otros hogares, solos con su grupo familiar, porque no pueden pagar el alquiler, ¿no? Un alquiler hoy está en 400, 500, 600.000 pesos. Sí, claro. Ahora, Alicia, una cosa que me interesa entender es, desde que arrancó el 2024, ¿cuál es el aumento, qué grado de aumento han tenido en estos 4 meses? Desde en términos de porcentaje, pregunto, ¿no? Sí, el 50%.
Y vos lo que estás planteando es, che, ese 50% no lo repartan a todos por igual, sino denle más porcentaje a las categorías recién ingresantes. Claro, yo lo que nosotros estamos planteando es que vos me das todos los meses un 10% desde enero. Sí. Pero nosotros ya quedamos devaluados en noviembre, diciembre y enero. Cuando nosotros reingresamos a trabajar en febrero, nosotros estábamos totalmente devaluados. Y ahí empezó el 10%. Pero el 10%, toda la devaluación y la inflación que hay mensualmente, siempre estamos en el punto de partida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ganamos poco, ¿no? Y el 10% se diluye. Lo que no le pasa a alguien que tiene capacidad de ahorro, Sí, sí. ¿no? Y que tiene un salario de 5, 6, 7, 8, 9 millones de pesos. No Claro. le pasa lo mismo. No está pensando si va a poder o no pagar un alquiler. Claro. Generalmente esa gente ya no alquila. Es ¿No? lo más probable. Es propietario. Claro. No se puede comprar un auto por mes si En quiere. realidad alquilan propiedades que les sobran. Totalmente, porque es así. Pero ahora, digo, estamos hablando del Poder Judicial, no estamos hablando, es decir, de alguien que pregona a través de los foros nacionales, internacionales, provinciales, la palabra, la escucha activa, la solidaridad, la empatía, el proteger a los vulnerables y demás, y no tiene esa política en su propia casa. Entonces los trabajadores, que ya vienen recontra mal, ¿no? Y que no hay un porcentaje, no ven una política protectora de su empleador, es los que hoy están reteniendo el servicio. Uh-huh. Y estamos reteniendo el servicio 2 horas por día. Y ¿No? Alicia, vos decías que hace bastante que no hay reuniones paritarias. ¿Nunca las hubo o es una característica que viene sucediendo en los últimos años? Nunca las hubo. Pero hay diferencias, ¿no? Porque yo soy un empleado que ingresó en el año 95, Sí. ¿no? Y en una época, el Superior Tribunal tenía una política totalmente distinta del resto de los poderes, porque convengamos, es uno de los 3 poderes del Estado, ¿no? Es uno de los 3 poderes del Estado que tiene una afectación histórica entre el 4 y el 6% del presupuesto de la provincia, que hoy en la actualidad tiene 969 empleados, pero nosotros en una época no teníamos, cobrábamos el último día hábil del mes, y teníamos nuestras propias negociaciones, porque nos sentábamos a la mesa y teníamos nuestras propias conversaciones salariales. Entonces, suponete, si el gobierno daba el 20% de aumento y nosotros dábamos el 30%, no era una cuestión de todos vamos a cobrar lo mismo, porque hoy tenemos una dependencia absoluta del poder político en cuanto a nuestra materia salarial. Uh-huh. Ahora, eso se da por 2 cuestiones. Una, porque la administración judicial creó estructuras en demasía, con afectación de mucho personal, que no hacen al servicio específico de justicia que requiere el ciudadano. Esto es, no es que se han duplicado las plantas en los tribunales para que un juicio no demore 4 años, sino 1, no es que se triplicó la cantidad de empleados en los ministerios públicos, fiscales ni de defensa para que se resolvieran las cuestiones que siempre son urgentes y emergentes en los ministerios públicos en tiempos razonables. Eso no pasó. Eso lamentablemente no pasó. Se crearon estructuras que vienen aparejadas de la incorporación de un montón de gente que es afectada, que traspasó del poder político, ya sea del ejecutivo de turno, de los municipios de turno, que vos ves un montón de abogados que antes trabajaban en la MUNI que entran a cubrir cargos de funcionarios dentro del Poder Judicial. Pero con alguna misión y función específica o solo Claro, no, sí, con cargo de secretario, de prosecretario,
Sí. Tenés cargo de todos los colores, Pero vos... como directores de distintas áreas. Sí. Del Tribunal de Cuentas tenemos constantemente, se incorpora gente del Tribunal de Cuentas al Poder Judicial. Pero vos lo que decís es que Y no hace al servicio de justicia. muchas de esas incorporaciones no hacen al servicio de justicia. Cuando vos empezás en esta variante de tener que pagar favores políticos, empezás a sobrepoblar tu capacidad de trabajadores, creando áreas para poder, obviamente, incorporar gente del poder político. Nosotros hoy estamos totalmente atravesados por el poder político. No somos una justicia independiente. Desde el Consejo de la Magistratura a cómo tenemos que nosotros pelear por nuestro salario. Si yo tuviera que tomar literalmente lo que me dicen en las reuniones con el superior, y prácticamente le tengo que ir a tocar el bombo a Melella. ¿Entiende? Y eso nunca nos pasó. Bueno, no, porque nosotros no tenemos plata, tenemos que esperar que la cartera de Economía nos diga cuánto. No tenés plata. ¿Y qué hiciste toda la plata? Porque nosotros somos operadores del servicio y vemos constantemente cómo fue creciendo, ¿no?, el Poder Judicial en estructuras que realmente fueron totalmente innecesarias. De hecho, el año pasado se cerró la DIAT, ¿te acordás? Bueno, la DIAT, sí, con bombos y platillos, se había inaugurado hacía casi una década atrás. Era lo más novedoso que había pasado prácticamente en el mundo, y de un plumazo la cerraron. Y toda la letra que utilizaron para justificar su creación y los beneficios múltiples que generaba la población, no les importó cuando lo cerraron. Después todos esos trabajadores fueron exportados a distintas áreas sin importar ni siquiera la capacitación que había adquirido el trabajador, o si se iba a un área acorde donde pudiera desempeñar esas habilidades. Digo, entonces el Poder Judicial de un tiempo a esta parte se empieza a comportar como un poder político, ¿no? Que cambia el gobierno y cambia toda la política. Acá ingresa un ministro y parece que el ministro ingresa con su propia idea, crea su pyme, mete gente afín, le crea cargos, y ahí está el problema hoy de por qué no se puede avanzar, ¿no?, con la distribución del dinero. Y por otro lado, sí, tenés el tema de que, más allá de todo eso, vos tranquilamente podrías desdoblar los pagos atendiendo al reclamo de los trabajadores, que positivamente sabés que no alcanzan la canasta básica, y no lo estás haciendo. Y eso es lo que termina generando un enojo sin precedentes en el Poder Judicial del trabajador para con su empleador. Y 10 días de hacer las retenciones cada 2 horas, ¿están evaluando agudizar las medidas o por ahora es solo sostener esta modalidad de protesta? Nosotros con la retención lo que hacemos es, tal vez la retención en la primera semana a vos como estructura no te molesta, en la segunda semana ya te impacta porque ya empezás a trabajar con una semana que ya venís con un atraso de una semana, y esta tercera semana ya el atraso es importante, ¿no? Ahora, la retención de servicio de 2 horas en una carga horaria de 6 es muy importante, claro, ¿no? Y obviamente es bastante contundente también la medida, y lo que estamos analizando ahora es, nos van a citar ahora en mayo, como van a citar a todos los sindicatos de toda la provincia, porque viste que vos habrás observado que ningún sindicato está hablando de cuánto les van a pagar en junio. No, todo está llegando a mayo, claro. Claro, pareciera ser que el junio no existe, claro, y que nadie sabe qué va a pasar en junio. Es más, se había escuchado en su momento una cesación de pago, los bonos, esto, lo otro. Hay varias hipótesis dando vuelta por el mundo sindical y distintas autoridades de distintos poderes de la provincia. Pero bueno, lo cierto es que nosotros
y estamos en contacto con muchos sindicatos de la provincia, a todo el mundo le pagaron lo mismo y nadie sabe cómo va a seguir. Ahora bien, hay una diferencia que también tenemos con el resto de los sindicatos y que también se la hemos planteado al empleador, que es que, por ejemplo, el Ejecutivo Municipal, tanto de Ushuaia como de Río Grande, estuvo a tono con el 30%, el 30% no se salió nadie, ¿no? De ese 30 no se salió nadie. Sí. Pero determinados organismos que hicieron, levantaron ítems, ¿no? El pago de ítems para poder colaborar con la economía del trabajador, de acuerdo al lugar donde desempeña tareas. Y entonces le levantaron un ítem por acá, le duplicaron otro ítem por allá, y le van acomodando de alguna manera. Nadie está hablando acá de reparación salarial, sino de tratar de sobrevivir, pero le van acomodando un poco más el salario. Nosotros tenemos el 10% y nada más, y le hemos presentado al Superior Tribunal propuestas de cómo levantar determinados ítems que solamente tienen que ver con los trabajadores, ¿no? Y bueno, no lo consideran, porque acá hay una lucha de mezquindades también, y que es de que la Asociación de Funcionarios y Magistrados, ¿no?, que solamente representa a los magistrados, porque los funcionarios no los representa como debiera, por eso muchos funcionarios están ganando muy poco. Cada vez que al empleado le dan alguna décima más, ellos salen como caranchos a pelearla, ¿no? Porque no quieren que le den a lo que menos ganan, sino le dan a ellos, que ellos también necesitan su reconocimiento y demás. Es muy difícil, es un ambiente muy verticalista, la verticalidad es muy comprimida, y bueno, quedan las miserias muy expuestas en estos tiempos. Alicia, me imagino entonces que adhesión de aquellos trabajadores o funcionarios que más cobran dentro de la estructura no están teniendo. No, porque hay muchos jueces que vos pasás por los pasillos y te dicen, si vos haces una nota pidiendo para que nosotros nos solidaricemos con ustedes, nosotros la firmamos, sí, estamos de acuerdo en que a ustedes le paguen más y a nosotros un poco menos, pero lo cierto es que eso siempre es una voluntad de pasillo, porque ellos como jueces saben que se sientan, escriben, firman y listo, ¿no? Y hay un consentimiento expreso de que ellos relegan su aumento para que se le dé a los trabajadores que comparten todos los días una jornada de trabajo con ellos. Claro. Y llevan adelante un tribunal, porque hay que aclarar, ¿no?, que un tribunal sin juez funciona, sin empleados no. Claro. ¿No? Pero sin embargo no lo han hecho. Hace 3 semanas que estamos en retención y ellos nada dicen, ¿no? Entonces, por eso te digo que muchas miserias quedan expuestas acá. Alicia, entonces, por lo pronto es esperar a que haya la posibilidad de una reunión, de un diálogo para que se destrabe la situación. Nosotros estamos en constante diálogo. De hecho, ahora en mayo ellos nos tienen que convocar para ver cómo vamos a seguir, al igual que toda la provincia. La diferencia a la primera reunión en donde se firmó esta acordada de los 3 aumentos consecutivos del 10%, es que el trabajador no tiene una predisposición para bancar algo que no sea distinto a lo que estamos planteando. Ya no la tiene. Ajá. Y eso no pasó ni bien nos reincorporamos. Cuando ni bien nos reincorporamos y nos citaron, ¿no?, era como que estábamos todos recién reincorporados al trabajo y demás, y bueno, listo. Y ahí empezamos al mes siguiente a decir, bueno, mira, nos está comiendo la inflación, el 10 que nos estás dando ya se la comió, se lo comió el mes anterior. Bueno, y ahí empezamos un poco a pedirle que antes de cada cierre traten de ver de diferenciar. Bueno, dentro de las reuniones que tuvimos, se tomó el petitorio, pero nada se hizo. Ya cerraron las liquidaciones y nosotros vamos a cobrar el último 10%, ¿no?, que ya nos lo comió la inflación, nos la va a comer en la del mes que viene, sin ningún tipo de
de solución. Y no es una solución que ellos requieren que el gobierno, el Ejecutivo, les tire dinero en forma extraordinaria. Es la distribución. Claro, claro. Es como distribuyen lo que ya de por sí les mandan. Exactamente. Claro. Entonces los deja más expuestos todavía. Porque no es que dicen, bueno, no podemos, nosotros estamos pidiendo, discutiendo con el Ejecutivo. No, es lo que ya tenés. Y te lo estoy pidiendo en forma excepcional, no te lo estoy pidiendo genéricamente o de acá al final de la vida de cada uno. Es en forma excepcional. Necesitas que el empleado levante, aunque sea un poco la cabeza, porque ¿sabés qué pasa en estos meses? Y le pasa a muchos ciudadanos hoy, hablo siempre de la provincia, que es lo que conozco, sí, aparte de que conozco lo que pasa en el resto del país, lo que vos no estás dando provoca un daño irreparable, porque el compañero no tenía una esperanza para ver si podía sostener su alquiler, tenía una esperanza para ver si podía sostener su vehículo, tenía una esperanza para ver si podía sostener a su hijo, tenía una esperanza, y todas esas esperanzas se van cayendo, la gente se va achicando en todos los sentidos, ¿no? Y entonces el ánimo ya es muy diferente para cuando me sientes a negociar en la próxima reunión. Bueno, seguiremos de cerca a ver cómo sigue la discusión. Alicia, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, porque es importante también que la ciudadanía que cree que el empleado judicial es un empleado de élite, ¿no? Y a veces nos pone en la misma bolsa, entienda de que somos trabajadores que estamos mal, la estamos padeciendo, estamos cobrando por menos de la canasta básica, ¿no? Y no es la realidad de lo que se ve cuando uno pasa por el edificio Superior Tribunal de Justicia, no es la realidad de mucha gente. Hay pobreza dentro del Poder Judicial, una frase que es dolorosa hoy admitirla. Muchas gracias a vos. Gracias, Alicia. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Alicia Ponce, secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de la provincia, bueno, hablando de esta situación de discusión salarial que hay en el Poder Judicial, que tiene dos aristas. La primera es la discusión sobre los porcentajes que se vienen dando, pero fundamentalmente cómo se distribuyen esos porcentajes.